bienvenida a través de la línea telefónica al licenciado Cristian Zurita, quien es coautor de sendos reportajes que han llevado el día de ayer a un punto culminante a la Fiscalía, a establecer directas responsabilidades en la alta cúpula del gobierno de Rafael Correa, comenzando por la vinculación del expresidente Rafael Correa. Licenciado Zurita, muy buenos días. A pesar del momento culminante que se llega, las redes sociales se llenan de dudas y de preguntas. Entre ellas es un depósito de $6,000, la evidencia más fuerte que toda esta extensa documentación presenta en contra del expresidente. Muchas gracias, muy buenos días con todos ustedes, un saludo a toda su audiencia. No, creo que el dato dado a conocer el día de ayer sobre la factura por $6,000 a nombre del expresidente. El depósito. Sí, el depósito es apenas una pieza más de estos hechos. Sí, lo que evidencia es que efectivamente existía un fondo que no lo han dejado de negar. Evidencia que las siglas SP, a las que nosotros en principio nos referimos como señor presidente y se refería a Rafael Correa, lo es, porque Rafael Correa lo ha identificado y lo ha señalado, y evidencia que existía un fondo que podía ser utilizado de forma arbitraria según las necesidades de las personas que lo constituyeron, ¿ya? Es nada más que eso. Obviamente eso también abre nuevas preguntas, como el hecho del origen de los fondos y las razones por las cuales tenían un fondo todos los funcionarios y lo que ello implicaría al haber sido funcionarios públicos. Deja en evidencia que efectivamente este tema no pasa por ser un recurso privado y abre más puertas para entender qué es lo que puede haber sucedido. No creo que el hecho de haber presentado un depósito de $6,000 sea la prueba suficiente. De hecho, no es la prueba principal. Yo creo que existen pruebas por demás fuertes que primero pasan por la declaración de la señora Pamela Martínez, por los documentos que sustentan su declaración, por el acuerdo penal firmado por la señora Laura Terán y por el sustento en todos los proveos que ella ha presentado sujetada al debido proceso. Se suma las declaraciones ya realizadas por el señor Luis Gerardo Pereira de Sousa, ejecutivo de Odebrecht, que van a ser complementadas y ratificadas por el ex superintendente de Odebrecht, José Concienzao Santos. Así que la información que se ha presentado el día de ayer es simplemente una línea más, o tal vez una pieza más de este enorme rompecabezas que nosotros lo identificamos con el nombre de arroz verde. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted, licenciado Zurita, sobre el desenlace de esta situación? Acabamos de estar con un distinguido abogado cuencano, el doctor Jorge Morales. Él señala, entre otras cosas, que una hoja electrónica tiene un valor muy relativo, que apuntes en un cuaderno tienen muy relativo, que todo esto tiene que ser comprobado, que estas pruebas llevan a conjeturas, pero tiene que añadirse algo más a esta situación para que se conviertan efectivamente en elementos de convicción, ya no para la Fiscalía, sino para los jueces. No, esos son efectivamente, o sea, en este momento son elementos de convicción, pero el momento en que se inicie el proceso judicial van a ser pruebas. No hay que echarle mucha cabeza a este tema, porque la Fiscalía ha obtenido ya de forma legal, bajo las normas del debido proceso, documentación que son originales o copias de los originales que se encontraban en las computadoras de funcionarios públicos, ¿ya? El hecho que se diga que existe un correo electrónico, que existe una hoja de cálculo, que no dicen nada, están muy equivocados, porque dentro del manejo más que no dicen nada, es que dice que lo que dicen es que tiene un peso de carácter legal muy relativo. No, por eso no es así. Este mundo de poder ajustar los principios de la verdad según los abogados creen, no es así. Aquí son hechos claros. Estos documentos tienen datos, sí tienen una metadata.
un origen que identifica quién los levantó y quién los construyó. Y ahí está claramente establecido de dónde y en dónde se formaron esos archivos. Metadata que de alguna manera los transforma en documentos oficiales. Son documentos oficiales, porque en la data de los archivos obtenidos constan los nombres de los involucrados y constan el nombre de las computadoras en las cuales se levantó. Y esas computadoras son las de Pamela Martínez cuando estaba como asesora de la Presidencia de la República. Era un computador de la Presidencia de la República. Computadoras que son activos del Estado. Son archivos que muestran los orígenes reales de dónde se forjaron esos documentos. Entonces no es cualquier cosa, no es un archivo cualquiera, no es una página como antes se podía decir, yo anexo a un proceso judicial una página que no tiene ningún tipo de certificado o que aparentemente puede ser creada por cualquier persona. Esto no es así, eso no funciona así. Aquí existen peritajes, van a existir peritajes y que identifiquen y clarifiquen el origen de esos documentos. Y esos documentos son del computador de la señora Laura Terán, copiados del computador de la señora Pamela Martínez, ¿sí? Y del resto de funcionarios que trabajaron en esa asesoría, ¿no? Entonces, no es que un documento simplemente tiene el carácter de simple, estos no son documentos simples, estos son documentos certificados, autorizados, claramente identificados por los propios sistemas informáticos que se manejan, que ahora uno no puede escapar de las cosas que hace. Todo tiene un origen, todo es resguardado en sistemas informáticos. Queda esa huella digital. Tienen una huella, exactamente, y esa huella tiene un origen y sabemos de quién son. Así que el hecho de que señales de que no hay pruebas, no son las únicas, es que no son las únicas. Aquí hay declaraciones y dentro del Código Integral Penal sabemos que el peso de las declaraciones juegan un papel preponderante y si es que son probadas, pues mucho más. Entonces, y hay una declaración de la señora Pamela Martínez y a su declaración se suman los cuadernos. ¿Sí? Y hay una declaración de la señora Laura Terán y a su declaración se suman los 60,000 correos. ¿Sí? Hay una aprehensión a los equipos informáticos del señor Alexis Mera y de esos equipos informáticos se obtiene información vital que todavía no sabemos que tiene. ¿Sí? Y las propias declaraciones de todos los implicados e involucrados dentro del caso, entiéndase, funcionarios que trabajaron en la asesoría de Pamela Martínez ya han vendido sus declaraciones y han prestado información. O sea que información sobre el tema es abundante. Entonces, ¿Qué opinión, licenciado Zurita, tiene usted sobre el descargo expuesto en redes sociales por el expresidente de la República sobre los $6,000? Pues yo me ratifico en lo que le había mencionado en un momento. Se clarifica que ese fondo podía ser utilizado. O sea, la pregunta aquí es, ¿cómo es que el presidente de la República utiliza el recurso de subalternos? Primero, ¿sí? Porque esto es un fondo como un fondo solidario, lo llamaban en primera instancia, que luego terminó convirtiéndose en todo lo que se identificó y se denunció a través de Arroz Verde. Pero este fondo solidario fue constituido por el gabinete. Y que yo entienda, todo el gabinete, ¿sí?, dependía del señor presidente de la República. Entonces, ¿cómo es que él hace recibiendo recursos económicos de subalternos? Y segundo, ¿cómo entendemos que se manejaran, que existían esos recursos y que efectivamente esos recursos económicos fueron entregados por funcionarios? Entonces, de aquí lo que vamos a tener es un desfile de exfuncionarios del gabinete de Rafael Correa explicando cómo es que funcionaba ese sistema de fondo solidario y para qué servía y qué se hacía con él. Entonces, no importa que se haya encontrado un depósito de 6,000, eso es lo de menos. Lo importante es que evidencia que existía un manejo de recursos, ¿sí?, que no eran parte del Estado y que era manejado por funcionarios.
tráfico de influencias y asociación ilícita hasta 2016, dejando por fuera la campaña presidencial de Lenín Moreno. Ya le hemos escuchado a usted su punto de vista sobre este tema, pero en todo caso son análisis que se realizan también en estos importantes portales que han sumado para llegar a la situación que se vivió el día de ayer en la Fiscalía. Sus reflexiones finales, licenciado Zurita. Artículo de Plan B en ese sentido también es correcto y creo que tiene en este punto una visión adecuada. Si bien INA Papers no ha avanzado, el tema, el informe Majano que nosotros presentamos como el financiamiento de campaña de Lenin y Glass, ese tema no ha sido tocado. Y es un tema que sí la fiscal tiene que responder, porque es parte del proceso Arroz Verde, porque es una extensión y tal vez un proceso de perfeccionamiento de lo que significó el manejo de recursos. Es clarísimo cómo las personas ligadas a la prefectura de Pichincha, del señor ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, manejaron recursos para financiamiento y recibieron recursos de empresas chinas. De eso va poco a poco evidenciarse más y más. Y no entendemos por qué la Fiscalía en ese sentido dejó fuera esa investigación. Eso es una pregunta que tiene que responder la fiscal Diana Cerda. Otro tema que llama la atención sobre la actuación de la Fiscalía, que lo han señalado, han hecho hincapié ya algunos actores, licenciados Zurita, es por qué no hay una vinculación contra ningún funcionario de Odebrecht. No, yo tampoco entiendo eso. Tal vez porque pueda entenderse que el caso Odebrecht es otro y aquí están involucrados. En esto no hemos visto que se está trabajando un solo caso, no es porque el caso Odebrecht no se ha incluido, pero obviamente están dos personas particulares como involucrados en el tema, que es Gerardo de Sousa y el señor Santos Filo. Hay que ver cómo termina de enfilar el proceso, el momento en que la fiscal en que la jueza Daniela Camacho, que lleva el caso, en la preaudiencia, pues identifique qué va a pasar. Yo también no tengo claro y no entiendo por qué la fiscalía no ha impulsado dentro del tema Arroz Verde la presencia de Odebrecht. Pero todavía tenemos un poco de tiempo para entender cómo va a terminar de formarse este rompecabezas. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Cristian Zurita, coautor de importantes investigaciones periodísticas publicadas en los portales Mil Hojas y La Fuente, que han llevado a la justicia ecuatoriana a actuar en este caso. El día de ayer se vinculó al expresidente de la República, Rafael Correa, y a otras 21 personas en este caso denominado por la Fiscalía Sobornos 2012-2016.